¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Nuevamente regresamos con nuestra amada sección de curiosidades de la serie de Cuenta tu Historia, que en esta ocasión son del episodio 21 al 24, en donde tendremos guiños, easter eggs, secretos y referencias a otros contenidos, como series, películas, cómics y por supuesto la G4. Y como siempre te recuerdo que si quieres ponerte al día con estas curiosidades, puedes consultar mi lista de reproducción que abarca todos los episodios de la serie que van hasta ahora. Por lo que sin más, comencemos. Iniciamos con el episodio 21 titulado Mis Bananas, el cual nos presenta un tema bastante interesante de la actualidad, y es que nos habla cómo gracias a los dispositivos y redes actuales es bastante fácil que algo se viralice, sobre todo los momentos humillantes y vergonzosos de la gente y tratándose de una figura pública, pero también nos demuestra que pueden sacarle algo bueno a todo esto e incluso mejorar tu vida económica. Como es costumbre en estas situaciones, una vez viralizada la escena, vemos que las personas no tardan en hacer sus memes, remixes y comentarios en redes sociales y hasta en programas de chismes, algo que termina avergonzando a Sunny, cosa que me hace pensar que pocas veces sabemos cómo se siente aquella persona que se viraliza con la humillación, especialmente durante el flop de esta. Pero también he sabido que algunas de estas se lo toman como una buena anécdota. Cuando nos enteramos que Hitch también sufrió un momento similar, llega un pony que lo reconoce como el pony mapache. Oye, ¿no eres el pony mapache? ¡Largo de aquí! Esto es en referencia a cómo la mayoría de las personas desconocidas que llegan a viralizarse se les pone un nombre en base a la situación. Ejemplos como estos hay muchos, desde el señor de la tienda, Hola soy Dars, Lady Soriana y el que seguro muchos de aquí reconocerán, el niño pony. Oye, eso es un insulto para mí. Si somos honestos, el pony que llegó preguntando por Hitch realmente estaba cometiendo acoso, ya que para empezar va a una residencia privada que técnicamente está alejada de las áreas públicas y encima viene volando para alcanzar la parte superior. Y aparte de eso, el acoso prácticamente es hacia una figura de autoridad como un sheriff. Así que técnicamente Hitch podría arrestarlo o al menos llamar la atención, no simplemente apanicarse por él. Creo que lo más interesante del episodio es que Izzy menciona que le funcionó usar un disfraz y empezar una nueva vida. Uso un disfraz y empiezo una nueva vida. ¡A mí me funcionó! Prácticamente admitiendo que tuvo que mudarse y cambiar su identidad, algo que si bien puede parecer un chiste del momento, realmente tiene algo de sentido en base a su personaje, pues recordemos que Izzy era alguien bastante solitaria y motivada por el deseo de tener amigos, además de que extrañamente no parecía tener familia, y que a diferencia de los demás unicornios del bosque de la herradura, ella poseía una personalidad bastante diferente y más animada, y no se apegaba a las mismas suposiciones y costumbres que ellos, algo que se podría explicar con el hecho de que ella no se crió en el mismo ambiente lúgubre y paranoico que ellos, sino que viniera de un ambiente muy diferente. Con esto en mente, habría que preguntarnos qué hizo Izzy para tener que mudarse al bosque de la herradura, o si su nombre realmente es Izzy. Pero más importante sería de dónde viene realmente, ya que como saben solo hay 3 locaciones conocidas en Equestria, pero desde el inicio se ha sospechado que puede haber otras ciudades con otros poblados de ponis desconocidos, que esperamos que algún día lleguemos a descubrirlos. Al final vemos lo que ya mencioné sobre sacar beneficio social y económico, pues vemos que Sunny y Pip usan todo ese boom de las bananas para impulsar el negocio de batidos de Sunny, pues como dice el dicho, no existe la mala publicidad. La fama tiene precio. En nuestro segundo corto titulado Día de solo decir sí, este posee una premisa bastante sencilla, pues realmente es el grupo protagónico tratando de hacer que sí participe en sus actividades grupales, de las cuales se ha mantenido bastante apartada. Al inicio, cuando el grupo se encuentra bebiendo batidos helados, Izzy tira muy descaradamente el suyo hacia la cabeza de Posey, y posteriormente vemos que Sunny también tira los suyos por accidente. Sabemos que Posey por lo general tiene quejas por cosas absurdas, como se ve en el corto posterior, pero en este caso realmente hay que darle la razón, ya que ella no estaba haciendo nada para merecer eso.
¡Esto no puede ser verdad! Vemos por un breve instante que Zip se encuentra leyendo una aparente revista de moda, algo bastante extraño ya que hasta ahora se nos había planteado a Zip como alguien ajeno a la moda, prácticamente como Rainbow Dash. Aunque más interesante que eso es que vemos que en esa revista se encuentra Sugar Moonlight, aquella modelo que desfiló en la exhibición de Canter Logic, mientras que al otro lado se ve a alguien que se parece bastante a Diamond Tiara, pero en realidad es Ivor Cedar, que bien podría ser descendiente de ella, aquel otro modelo que también participó en la exhibición de Canter Logic y gracias al aparato de escape de Philips quedó flotando durante toda la película. Cabe resaltar que esta realmente es la única referencia y aparición de estos que han tenido desde la película de Nueva Generación, pues parece que al igual que Sprout se han olvidado de ellos. Hablando de Rainbow Dash, en este episodio podríamos notar tanto un aspecto similar como contrario en Zip, ya que por un lado vemos que ella rechaza compartir el tiempo con sus amigos, algo que Rainbow rara vez hace dado a su lealtad, aunque vemos que por otro lado también Zip acepta decir sí a todo por puro orgullo de no rechazar un reto, algo que definitivamente haría la arrogante Rainbow. Siguiendo con estas similitudes, vemos que Pip le hace un peinado de arcoiris a Zip, algo que evidentemente asociamos con Rainbow Dash, más concretamente con su versión vieja y la de Pony Life, que son las más parecidas, y encima de este hecho vemos que le dibuja un rayo en la cara, algo que claramente recuerda a su Curimar, así que sinceramente es demasiada casualidad para ser coincidencia. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Es bastante peculiar que Zip se disponga a cantar al final del episodio cuando había dicho en el especial Deja tu marca que odiaba el karaoke. Puede que solo estuviera mintiendo para molestar a Pip y así probar su punto sobre el cristal, o bien podría estar diciendo la verdad y era justamente por eso que Pip quería aprovechar ese día, lo que también implicaría que su gusto por decir sí la hizo querer probar el karaoke, lo que sería un gran desarrollo de personaje. Pasando al tercer corto titulado La basura de otro pony, este aborda otra temática igual de interesante e importante, y es como la sobrepoblación genera bastantes desechos que llega a ensuciar bastante una ciudad entera y por supuesto genera mucha contaminación que podría ser perjudicial para la vida en la tierra, y como son pocos los que genuinamente se preocupan por mantener la limpieza. Pero más importante es que si realmente toda la comunidad se une para llevar a cabo una limpieza, es posible hacer un cambio, aunque tristemente eso nunca pasa en la realidad. Al inicio vemos el perfecto ejemplo de la doble moral que tiene la gente con Sunny, ya que ella al mencionar que Bahía Llegó a Mar no es un basurero, inmediatamente lanza el periódico por la ventana, es decir que ella inconscientemente contribuyó a la suciedad de la ciudad. Fuera del objetivo humorístico de la escena, realmente no tiene sentido que Hitch tenga su tablero de quejas en el faro Bright House, porque aparte de que él no vive ahí, tiene su propia instalación donde hacer su trabajo. Además de que en esta ya vimos que posee un buzón de quejas. Y es con esta misma escena en la que vemos que Posey no ha cambiado mucho desde el especial de Deja tu marca, ya que esta es la principal portadora de quejas sobre la población, algo típico de una Karen. Y como se puede notar, las quejas mostradas no son más que berrinches de ella que algo serio. Especialmente la primera, que es quejarse de que los unicornios se asombren por el paisaje, algo que ni siquiera debería ser razón de molestia. Sin embargo, lo de las brisas de los Pegasos sí podría ser considerado más serio, ya que las brisas inoportunas pueden llegar a ocasionar descuidos y accidentes. Pero fuera de eso, parece que Posey sigue siendo la misma elitista blanca de antes. Aunque el que los unicornios apesten quizás sí esté un tanto respaldado, ya que recordemos que estos provienen de un bosque donde han adoptado un estilo de vida hippie, y sabemos que los hippies no poseen la mejor higiene que digamos, pero aún así está en duda si algo así amerita ser una queja. Vemos que a pesar de que esta Equestria sea más moderna y actualizada,
actualizada, los ponis aún se transportan en carruajes impulsados por ellos mismos, tal cual como en la antigua Equestria. Esto es raro si consideramos que aún en ese entonces había ciertos vehículos que sí requerían un motor para funcionar. Supongo que Twilight decidió no traer vehículos motorizados a Equestria debido al daño ambiental que proporcionarían. A decir verdad, pese a la buena intención que tiene esto, sí es un poco forzado que tantos ponis se unieran al movimiento de limpieza por el video de Pip. Más que nada porque nosotros los espectadores no vimos ese video y por qué resultó tan inspirador. Así que aquí podemos ver un ejemplo de error de guión o escena recortada. Este es quizás el desarrollo y cambio de actitud más drástico que he visto, ya que Posey pasa de ser una Karen que se queja de la más mínima cosa a alguien que está dispuesta a ayudar para asegurar una buena comunidad. Lástima que ese único momento de empatía suya fue interrumpido por Sunny, lo que podría ser visto como otro momento de doble moral. Creo que lo más destacado del episodio es ver que cuando todos los ponis trabajan en equipo para limpiar, las cutie marks de todos generan un brillo que hace que Sunny se transforme en alicornio. Esto podría ser un indicio más claro de que las cutie marks se activan con la unidad de ponis, funcionando como un indicativo de que están generando magia, la cual es enviada a un receptor para aumentar su poder y control. Esto sería similar a cómo funcionan los elementos de la armonía, los cuales se alimentan de la unidad de sus portadores y ajenos, ya que vimos que cuando toda una comunidad se une, estos pueden incrementar su poder todavía aún más, solo que en este caso no queda claro su propósito. Para nuestro último y más interesante corto, este se titula El Código Starcon, el cual, como se imaginarán, es una referencia a la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, el cual, al igual que esta, nos cuenta cómo el grupo de protagonistas tiene que buscar pistas en una ilustración para poder descubrir un misterio asociado con el pasado. Vemos que la historia inicia con la limpieza grupal al faro Bright House, en donde vemos que encuentran los viejos patines de Sunny, los cuales usaba desde niña y con los que aprendió a patinar, un sombrero de copa que seguramente pertenecía a Argyle y varios cristales mágicos de Izzy que seguramente utilizó para la lámpara de Sunny y que por alguna razón está brillando. Tal vez sea porque en ese momento el grupo estaba trabajando pacíficamente en equipo y creando armonía y unidad, y por ende magia. Vemos que Izzy saca todo un armario de objetos, en donde se destacan un peluche de unicornio y unos muñecos de Zip y Pip, que quién sabe por qué existen. Esta es la primera participación hablada de Argyle desde la película de Nueva Generación, el padre de Sunny y un misterioso coleccionista e investigador de la G4, cuya muerte aún es un completo misterio. El hecho de que Sunny mencione que ella es la única miembro de su familia nos confirma que esta lo tiene y seguro no conoció a su madre, además de que no parece tener algún otro pariente, cosa bastante triste si nos ponemos a reflexionar, pero a su vez hace aún más misterioso el quién pudo haber sido su madre. Es ahí que vemos la misteriosa cobija, la cual Argyle menciona que perteneció a su familia por 10 generaciones. Un dato bastante interesante y que podría darnos una idea más clara de cuánto tiempo ha habido entre las dos generaciones. Pero realmente tampoco creo que sea un dato que debamos tomar muy en serio, ya que seguramente es de esos que la trama contradice u olvida cuando lo necesita. La historia de la manta es bastante similar a la de los cristales de la unidad, ya que esta también fue dividida en 3 partes, cada una escondida en una de las ciudades de Equestria, y se requería de la ayuda de las 3 razas para ser encontradas. Si a eso le sumamos que, al igual que la manta, Argyle tenía en su posesión el cristal terrestre, podría ser posible de que fuesen las mantas en donde se escondieron los cristales. Esto encaja con el hecho de que la reina usaba el cristal Pegaso como corona, pues lo encontró debajo de su trono, mientras que el cristal unicornio no era propiedad de nadie en especial, sino que el coleccionista de cristales lo encontró hasta que se lo dio a Alpha Beetle. Sin embargo, esto no parece tan viable si consideramos que esa pieza de la manta se hallaba bajo la tierra en un cofre, el cual solo era accesible con un puzzle, pero es una interesante posibilidad.
Pero esa posibilidad es todavía menos viable si consideramos que se deja muy claro que se necesitaba de la magia para encontrar las demás piezas, pues vimos que tuvieron que utilizar la magia terrestre y el vuelo de los Pegasos para ello. Pero además de eso, es probable que el proyector donde Argyle daba su mensaje necesite de magia para funcionar, ya que si se dan cuenta, este posee una marca muy parecida al del cristal de la unidad, por lo que eso de que estaba seguro de que Sunny iba a restaurar la magia no solo era fe hacia su hija, sino que realmente estaba convencido de ello, pues tenía pruebas sólidas. Este episodio da a entender que la sala del trono de la reina Haven tenía antes otro trono, pero existe la posibilidad de que este no sea suyo, ya que el trono viejo guarda un mayor parecido a los de Celestia, Luna y Twilight, y recordemos que Altos de Sephiroth fue construido durante el reinado de Twilight, así que es tan solo posible que haya sido de ella, pero realmente desconozco el por qué la decisión de cambiarlo. Ya que mencionamos cosas que cambian en base a la conveniencia de la trama, vemos que Izzy se le dificulta levantar el trono de Haven, cuando ya hemos visto a unicornios literalmente moviendo casas. Ah, solo les ayudó a mudarse de casa. ¿Dónde la quieren? Y esto se torna aún más raro si tomamos en cuenta que en algún momento tuvieron que poner ese trono, cambiando el antiguo. Pero bueno, es por esto que no hay que tomarse muy en serio algunos datos. A pesar de que los cristales están en un feo pantano, si los vemos bien realmente se parecen bastante a los que hay en el Imperio de Cristal. Algo que es todavía más notorio en la ilustración de la manta, en donde vemos un cielo despejado y un suelo limpio y con pasto. Esto levanta la teoría de que Bridalwood está donde estaba el Imperio de Cristal, o al menos cerca de él, una que se ha planteado desde que vimos que este lugar estaba lleno de cristales, pero la cual no podemos comprobar aún. Si observamos bien, notaremos de que la posición de los ponis en la manta no es en sus respectivas ciudades, sino más bien en donde se requirió su ayuda para obtener los cristales, pues vemos que Hitch se encuentra en Alto de Sephiroth, dado que fue su magia la que ayudó a levantar el trono. Zip y Pip se encuentran en Bridalwood porque fue por su vuelo que lograron alcanzar los otros cristales. Izzy está en Bahía Yagomar porque supongo yo que ella fue la que abrió el armario donde se encontraba la manta. Y Sunny está en medio de todos porque ella ayudó en cada una de sus búsquedas. Bueno, la primera pieza ya era suya, así que supongo que eso cuenta. El diseño de la ilustración se asemeja bastante al diseño de los vitrales que había en el castillo de Canterlot, los cuales se creaban en base a acontecimientos importantes. Pero como sabemos, este caso fue una predicción del futuro, algo que no sabemos a ciencia cierta cómo se generó. Pero no sería la primera vez que vemos algo similar, ya que la predicción de una futura Licornio portadora de la armonía fue algo que vimos con Twilight, que ya tenía ese destino predestinado desde que vimos su Curimar en el árbol de la armonía y en el elemento de la magia. Y si somos honestos, el destino intervino muchas veces para que ella y sus amigas se conocieran, aunque puede que Celestia haya jugado un poco con ese destino. Sea cual sea el caso, es obvio que quien haya hecho esto sabe perfectamente que Sunny y sus amigos serían los que restauren la magia, y ese alguien puede ser perfectamente Twilight, Discord, Floriger o alguien que no conozcamos, por lo que tenemos un misterio más grande por desentrañar. Vemos que cuando Argyle muestra a la pequeña Sunny, esta ya posee el mechón arcoiris, algo que técnicamente es imposible. Esto obviamente se trata de un error de animación y de continuidad, esos que ya hasta son famosos en la franquicia. Pero si nos quisiéramos poner como canales que hacen teorías y confirmaciones de Marvel, podríamos suponer a que esto se debe dado a que ella ya tenía los poderes de Alicornio antes de que la magia se fuera, lo que también querría decir que la magia se fue cuando apenas era Potra, cosa que explicaría el por qué Argyle estaba tan seguro de que ella sería quien restaurara la magia.
y porque pudo grabar el mensaje con un proyector que suponemos que funciona con esta. Pero como digo, esta es solo una teoría loca, de esas que generan caras de payaso. Creo que lo más incierto de este capítulo es qué harán con la manta ahora que la han completado, ya que al menos los cristales de Navidad tenían una función clara, pero esta manta no la tiene, ni siquiera sabemos por qué fue separada. Lo más seguro es que se trata de una ilustración profética como ya establecimos, pero una que técnicamente ya se cumplió. ¿O será acaso que aún hay eventos más importantes que desconocemos? Creo que tendremos que esperar a fin de mes para averiguarlo. Pero si ahora quieres saber cosas de los brownies que se volvieron canon o todas las curiosidades del especial Deja tu marca, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.